Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en Internet, Día Cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con Día Cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a Día Cero. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad, episodio número 101. ¿Quién controla Internet cuando ocurre una emergencia? Entonces, básicamente vamos a estar hablando de las profundidades del Internet. Y tenemos un comentario pendiente que va a tener que esperar 2 episodios. O sea, este es el 101. El de la siguiente semana, que es el 102, será de hackeo a ciudades. Y entonces hasta el 103 vamos a preparar este tema que nos los mandó el 1/31/1938 en número romano, que dice: está genial la información que proporcionan, me he chutado todos los capítulos, pueden hacer un capítulo que trate sobre cómo influyen las TIC en las organizaciones delincuenciales en México, algunos consejos como los de antes mencionados en otros capítulos que puedan recomendar para mitigar los problemas que generan. Entonces esto lo vamos a incluir en el episodio 103 en 2 semanitas para que estemos ahí todos listos y ready to rumble. Ok, entonces, ¿quién controla Internet cuando ocurre una emergencia? Los cables que sostienen el mundo. Y esta es una cosa que pues no la mayoría de las personas saben, porque es uno de los mayores secretos de Internet, ¿no? Les voy a pedir que imaginen algo, ¿no? Mañana se despiertan, intentan abrir WhatsApp, no funciona. Intentan abrir Instagram, no carga. Netflix está caído, los bancos tienen problemas, las videollamadas fallan, los mercados financieros comienzan a retrasarse, millones de personas alrededor del planeta empiezan a experimentar exactamente el mismo problema. La mayoría pensaría que alguien hackeó el Internet, pero probablemente no sea el caso. Porque para derribar una gran parte de Internet ni siquiera necesitas hackear nada. En realidad es solo cortar un par de cablecitos, y aquí es donde viene la parte que para muchos de ustedes probablemente sea sorpresa. Más del 95% del tráfico internacional de Internet viaja por cables físicos que están instalados en el fondo del océano. No satélites, no antenas, no la famosa nube, sino cables. Miles y miles de kilómetros de cables. Y hoy les vamos a platicar precisamente dónde están, quién los controla, ¿no? Porque esto también se ha convertido obviamente en un objetivo geopolítico y qué puede ocurrir si una crisis internacional estalla y se ponen en riesgo estos cablecitos famosos, ¿no? Entonces, una de las, no diría mentira, pero una de las grandes misconceptions, como incongruencias, sí, como pensamientos erróneos, digámoslo así, ¿no? Es la nube de Internet, ¿no? Porque muchos siempre, todo el tiempo escuchamos, ¿no? La nube, el almacenamiento en la nube, computación en la nube, servicios en la nube, ¿no? Y entonces nosotros o nuestro cerebro se imagina como algo abstracto, ¿no? Algo que está arriba, algo inalámbrico, pero en realidad es que es pues, totalmente física la red, ¿no? Entonces, cada mensaje de WhatsApp, correo, búsquedas en Google, video en YouTube, ¿no? Cada compra en Amazon, todo en realidad pues sí termina viajando por una infraestructura real. No en realidad viaja por la nube
mágicamente. De hecho, a Entonces, muchos no les tocó esa parte, pero justo cuando fue la migración del concepto de data center a cloud, todo el mundo tenía pánico. Y ujú, al final, ya que lo analizas en sentido estricto, porque sí tiene diferencias, que ya se han comentado en algunos capítulos, si no mal recuerdo, sigue siendo un data center. Pero la diferencia es que antes tú el data center sabías exactamente dónde estaba, puede ser local, puede ser una entidad externa, y ahora pues esos data centers están intercomunicados y están controlados por pues algunas compañías globales en muchos casos, claro. pero el concepto espantaba a mucha gente. Sí, en realidad la nube no es nada más que la computadora de alguien más, ¿no? O sea, que está hosteado Sí, en, pues sí, accesible a través de internet, pero en realidad también es un fierro, también es algo físico que está hosteado en otro lado, que muchas veces pues no vemos y por eso le decimos la nube como este concepto pues abstracto, ¿no? Pero en realidad Internet es probablemente la máquina más grande que se ha construido por la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está formada por centros de datos, routers, switches, estaciones terrestres, antenas, ¿no? Y los cables submarinos, precisamente. Muchos cables submarinos, ¿no? Entonces, actualmente existen más de 600 sistemas de cables submarinos activos. La longitud total supera el 1,5 millones de kilómetros. Y esto más o menos significa que hay suficiente cable submarino para dar varias vueltas completas al planeta. Entonces, obviamente siguen construyéndose nuevos cada año porque pues no tenemos llenadera y cada vez hay más datos y más cosas que transmitir, viajar y demás, ¿no? Entonces muchos de ustedes se preguntarán por qué no utilizamos satélites si ya estamos a la vanguardia, ¿no? Entonces, si hay satélites, pero ¿por qué seguimos dependiendo de estos cables? Pues la respuesta es bastante simple. Los cables son muchísimo más rápidos. Es lo mismo que cuando ustedes se conectan por Wi-Fi o con un cablecito directamente al router de su casa, ¿no? Y además de que son mucho más rápidos, adivinen qué, también son mucho más baratos, ¿no? Entonces pueden transportar cantidades absurdas de información. El tema de Wi-Fi, que ya en su momento lo comentamos, y si no, creo que valdría la pena hacer una refrescadita del tema de Wi-Fi en los complicado. siguientes episodios, ahora que ya cumplimos los 100. Pero tiene ciertas limitantes en cuanto a el famoso throughput o la cantidad de datos que puede transmitir al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es un medio que no es tan fiable o tan potente Es, como es el es cable físico tal susceptible, cual, ¿no? es susceptible a interferencias de cualquier tipo. Es O sea, con correcto. cualquier ruido fuerte, por poner un ejemplo práctico y sencillo, cualquier ruido fuerte puede afectar en la entrega de paquetes. Obviamente hay mecanismos que hacen que los paquetes, si no llegaron de manera correcta, se reenvíen, pero a final de cuentas, puede ser sujeto a una interferencia por un ruido grande, un claxonazo o lo que sea, puede interferir con eso. O que El te mueven la microondas, por ejemplo, antena o que cualquier es cosa, otro. ¿no? O sea, Exacto. Sí, sí, sí. un cable moderno hoy en día pues puede mover varios cientos de terabits por segundo. Entonces es una Estabilidad. capacidad que todavía supera ampliamente a la mayoría de los sistemas satelitales, ¿no? Es correcto. Entonces, y la mayoría, en realidad, cuando hablamos de estos cables submarinos, a lo mejor ustedes se están imaginando como un cable enorme, ¿no? Así que recorre a todo el océano Atlántico y Pacífico y demás, ¿no? Del tamaño de una tubería. Pero en realidad muchas de estas secciones tienen un grosor parecido al de una manguera de jardín. O sea, es bastante chiquito el cable, no es el tubo enorme que a lo mejor se pueden estar imaginando, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro llevan fibras ópticas, capas aislantes, protección metálica, materiales que son resistentes a presión, obviamente, ¿no? Y en realidad lo que hace la fibra óptica, para los que no están muy familiarizados con esto, es que transmite información utilizando pulsos de luz. Entonces, Mm. en realidad, pues, el mensaje que mandamos de WhatsApp cruza los océanos convertido en luz, ¿no? Es algo que podría parecer como de película, pero es pues la realidad, ¿no? Cómo funciona hasta el día de hoy. Entonces, algunos cables están instalados a más de 8,000 metros de profundidad. Esto es más profundo que la altura del monte Everest, más o menos para que se den una idea.
Y obviamente las condiciones en las cuales están estos cables pues son condiciones extremas, ¿no? Hay oscuridad absoluta, hay presiones enormes, obviamente por el tema del agua y demás, temperaturas que son muchas veces cercanas a los 0 grados, ¿no? Y aún así, con todas estas intemperies, pues logran funcionar durante décadas. Entonces, no es tan Ujú. común que tengan que estar haciendo un reemplazo seguido de estos cables, ¿no? Y ahora viene la pregunta, estos cables, ¿quién controla estos cables? ¿No? Y en realidad, o la pregunta, o la respuesta corta más bien, es que nadie en realidad controla todos los cables. Y esto es lo que genera muchísimos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque durante décadas estos cables pertenecían principalmente a gobiernos o a operadores de telecomunicaciones. Pero al día de hoy, pues la situación ha cambiado un poco drásticamente. Entonces, las empresas tecnológicas comenzaron a construir sus propios cables, ¿no? Estamos hablando de estos gigantes como Google, como Meta, como Microsoft, como Amazon, ¿no? Y hoy en día estas compañías participan en una parte enorme de la infraestructura global. Esto significa que gran parte de Internet depende de empresas privadas, no de los gobiernos. Entonces, eso también tiene que ver cuando, que digo, creo que no ha sido el caso específico, ¿no? De los cables que sea el fallo, pero cuando de repente falla Google, que de repente se cae 4000 servicios en internet, ¿no? Y el Spotify y el no sé qué, porque muchos de los servicios están montados dentro de las infraestructuras de principalmente estos 4 o 5 players, ¿no? Gigantes. Que son pues, los gigantes hoy en día en cuestión de tecnología y de infraestructura sobre todo. Entonces, pues cuando ustedes utilizan Gmail, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, pues la mayoría está o sobre AWS o sobre Azure, sobre el Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, están obviamente usando infraestructura submarina financiada por empresas privadas. Y adivinen qué, esos costos generalmente no son costos que nos dejan caer así como de primera mano o a sabiendas, ¿no? Por eso es que siempre les hacemos el hincapié de que si el servicio es gratis, el producto son ustedes. Porque como financian todo esto, obviamente con la mayor parte del grosor de los ingresos es la venta de publicidad en muchos de ellos, ¿no? Como por ejemplo Meta. Entonces WhatsApp, Facebook, Instagram, pues sí son gratis, ¿no? En teoría, pero ahora te chutas un anuncio cada 4 posts o cada 4 historias y demás. Entonces de ahí viene el varito para Está poder financiar la toda esta lana. infraestructura, ¿no? El mero, mero varo. Es correcto. Entonces, Digo, nada más como datos interesantes, ahorita que hablábamos de, pues, que se atienden los cables y demás, y los pulsos de luz que comentaba Pete. Como dato cultural, recuerden que la velocidad de la luz son aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, nada más imaginando y poniendo un ejemplo, la distancia de, por ejemplo, de aquí, Ciudad de México, México, a Turquía son como 11.000 kilómetros. Entonces, pues, la verdad, con tanta cantidad de cable, el recorrido es muy rápido y sobre todo si viaja a la velocidad de la luz, pues por eso tenemos la comunicación casi inmediata. en tiempo real. Ujú. Ahora, la siguiente pregunta que probablemente algunos de ustedes están haciendo, ¿no? ¿Qué pasa si se rompe el desgraciado cable, ¿no? Porque sí es común que se rompan los cables constantemente. Porque y no por un ataque, ¿no? No por un ciberataque o porque alguien maliciosamente fue y cortó y bajó los 8000, quién sabe cómo, pero bajó en las profundidades del océano y cortó el cable y demás, ¿no? Sino que la mayoría son precisamente por estas inclemencias del el ambiente en el cual están instalados, ¿no? Y incluyen como anclas de los barcos, redes de pesca, terremotos submarinos, deslizamientos de tierra debajo del océano. O sea, hay muchísimas condiciones que pueden suceder para que se rompa uno de estos cables. Entonces, uno de los casos más famosos fue el de Taiwán. Ocurrió cuando varios cables cerca de Taiwán fueron dañados y pues las comunicaciones sufrieron interrupciones importantes
¿Y qué es lo que sucede en este tipo de casos? Lo que hacen es empiezan a redirigir el tráfico. En lugar de que te vayas por estos cablecitos que ya no existen, pues ahora te tienes que ir por este otro lado, ¿no? O sea, dar la vuelta y demás. Entonces, esto obviamente, como no es una ruta directa, pues las velocidades disminuyen, porque además el tráfico que solía pasar por acá, pues ahora pasa con el otro tráfico que va por el otro cable. Entonces es mucha más información, mucho más datos y demás. Entonces, pues obviamente la velocidad disminuye y eso cuando empezamos a ver como afectaciones en el servicio, ¿no? Entonces, muchas de estas conexiones quedaron afectadas durante semanas, porque obviamente, como ya les comentamos, de cómo son las implementaciones o las instalaciones de estos cables, pues no es una cuestión sencilla como de que, ay, súbete la escalera y reemplaza el módem, ¿no? Entonces, ¿por qué no se cae internet del todo o completamente? La principal razón es porque internet está diseñada para sobrevivir. Es correcto. O sea, tiene un montón de respaldos, backups, rutas alternas y demás, ¿no? Entonces, si un cable falla, el tráfico empieza a buscar otras rutas. Ah, no puedo llegar por acá, pues ahora me voy por acá, ¿no? Más o menos, pues cuando te cierran una autopista, pues, güey, pues ahora nos vamos por la carreterita, nos vamos Por por donde llegar. callejeando, nos vamos por acá, ¿no? Pues empiezas a tomar caminos alternos. Entonces, esto es en general lo que sucede y por qué no vemos tantas noticias de este tipo de afectaciones. El problema real viene cuando varios cables fallan al mismo tiempo. Ahí sí la situación cambia porque ya ahí sí es como de, oh, güey, o sea, la ruta principal no está, la ruta alterna no está, la alterna de la alterna tampoco está, ahora qué sucede. Y entonces ahí es donde ya se empiezan a suceder todo este tipo de afectaciones y de caídas de servicios y demás, ¿no? Entonces, hay otro punto que tiene mucho que ver con el tema geopolítico. Y estos son más como teorías conspiratorias que acciones o Reales. información real y certera que pueda ser comprobable, ¿no? Este sí es un terreno un poquito más polémico porque en los últimos años sí han sucedido varios incidentes que han generado ciertas sospechas, ¿no? Principalmente en el Mar Báltico, en el Mar del Norte y en Europa del Este. Entonces, Mm. en el caso del Mar Báltico, en distintos incidentes recientes hubo cables dañados, gasoductos afectados, infraestructura submarina comprometida, ¿no? Que desataron investigaciones internacionales, porque como ya les comentamos, no es como que el cablecito sea pues ¡Ay! únicamente Se esté rompió. son aguas internacionales o pertenecen a muchos países, entonces un desmadrito internacional, ¿no? Digo, para quienes piensan que también un animal podría cortar el cable, es muy complicado que un animal, por más fuerte que sea la mordida, pueda romperlo. Puede ser más factible que haya caído una piedra o haya Ujú. existido un movimiento telúrico en las profundidades del océano, que son muchísimos los que existen, y por ese movimiento se haya roto el cable, el conducto, a que un animal llegue y lo muerda como los gatos muerden los cables de la casa. No es tan sencillo. Sí, porque por ejemplo, aquí en la ciudad sí se da mucho que las ardillas son unas de las Hijo, principales causantes de las fallas del internet, porque sí, muerden sí, los sí. cables, o sea, como que el recubrimiento o algo de los cables de fibra óptica que van como por pues, los postes, sí los muerden y sí los trozan. Entonces, eso sí se Y de da, repente, pero ay, en el océano no es tan común. Pero bueno, el problema en el mar Báltico precisamente fue que la mayoría de las veces es lo que les digo, o sea, es casi imposible poder demostrar que realmente hubo una mala intención, ¿no? Que no fue un accidente, que sí fue negligencia, que sí fue sabotaje, etcétera, ¿no? El océano es enorme, ¿no? Y reunir evidencia, obviamente, es extremadamente difícil porque no es como que haya cámaras en la mitad del océano nomás vigilando los cables que son kilómetros y kilómetros de cables, ¿no? Entonces sí es así como, ay Dios, o sea, ¿y ahora qué pasó? Pues quién sabe. Entonces son puras teorías conspiratorias en realidad, ¿no? Entonces, y aquí viene una parte que podría parecer de película, pero pues sí es real, ¿no? Los famosos barcos espía.
Entonces, diversos países operan embarcaciones especializadas que son capaces de mapear cables, inspeccionar infraestructura submarina y desplegar vehículos submarinos. Entonces, uno de los principales es Rusia. Los países de Occidente han señalado repetidamente que actividades de embarcaciones rusas suceden cerca de infraestructura crítica. Al igual que China, que también existe una preocupación sobre este tipo de capacidades similares. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque conocer la ubicación exacta de los cables es información estratégica, ¿no? En una crisis internacional, un cable puede convertirse en objetivo como, pues bien se lo pueden estar imaginando, ¿no? Entonces, podría comenzar una guerra por internet. Quizá no una guerra completa como tal, pero sí conflictos pues que pueden escalar y que pueden ser serios, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día estos famosos cables pues transportan todo lo que tiene que ver con economía, finanzas, comunicaciones, defensa, inteligencia, o sea, en realidad es todo, ¿no? O sea, la vida completa casi, porque hoy en día pues ya casi todo es digital, ¿no? Entonces, imaginen esto, si un país pierde varias conexiones internacionales, pues de repente los bancos están aceptados, los mercados financieros están lentos, las comunicaciones militares se pueden ver degradadas. Entonces, este tipo de situaciones, pues sí se pueden convertir rápidamente en crisis nacionales, ¿no? De estas famosas de, es una crisis de seguridad nacional, de esas meras, ¿no? Entonces, ¿quién protege esta infraestructura? Y aquí es donde vamos a ver el gran y enorme problema. No existe una policía mundial de los océanos, ¿no? No existe una autoridad global única que pueda proteger estos cables. Entonces, pues la responsabilidad está bastante fragmentada, ¿no? Entre gobiernos, empresas privadas, fuerzas navales, los operadores. Entonces, pues obviamente no es suficiente, ¿no? Porque por esto cada vez vamos viendo que hay más países que consideran los cables submarinos como parte de su infraestructura crítica, ¿no? Ya al mismo nivel de plantas eléctricas, puertos, aeropuertos, sistemas financieros, etcétera. Entonces, pues muchas veces nosotros nos imaginamos, ¿no? Cuando hablamos de Internet, aplicaciones, pantallas, redes sociales, inteligencia artificial, ¿no? Pero debajo de todo esto existe una infraestructura física que es gigantesca, ¿no? Que es invisible para la mayoría y que además es muy frágil, ¿no? Sorprendentemente vulnerable a 4.000 diferentes condiciones en los cuales estos cables submarinos pues son las arterias de la economía digital, ¿no? Transportan prácticamente toda nuestra vida digital. Y estamos en una época en donde los conflictos ya no se libran únicamente con tanques, aviones, soldados y demás, ¿no? Sino que estas arterias pues, ya se han convertido en activos estratégicos, ¿no? Entonces, pues como, digamos, resumen, ¿no? La nube pues no es algo que esté realmente en el cielo, ¿no? La en el aire. nube está realmente en el fondo del mar. Entonces, ahí es en donde realmente vive la mayor parte de Internet, ¿no? Para que tú puedas viajar y comunicarte a un servidor que está en Holanda o que está en Inglaterra o que está en China o que está en etcétera. O sea, no es un satélite como de que, ay, güey, nos vamos de México viajando por el aire. Sería imposible. O sea, sería... Que ojo, no es que no se utilicen las comunicaciones satelitales, Ujú. pero no son quienes tienen la mayor carga de tráfico. Como O sea, el mencionamos, uso... depende mucho de la velocidad y la verdad, pues tendríamos que estar saturadísimos de satélites, lo cual también podría generar interferencia en las comunicaciones. No hay un canal, no hay un tubo específico para que todo viaje por el aire y pues también es muy complejo ahorita no hay esa tecnología y por eso ahorita lo más fiable es establecido. No, y además es lo que decíamos de los costos y del el performance, ¿no? Pues sí, O sea, está sería difícil. imposible con la cantidad de servicios, aplicaciones, páginas y demás poder soportar todo con enlaces satelitales. O sea, tendríamos que estar rodeados de satélites
millones y Toda millones la para tierra. poder realizar, se vuelve imposible y el costo sería como de, güey, para que uses WhatsApp Para, tienes que pagar $1,000,000 al año, ¿no? Güey. para sacar mi live en Instagram. Mm, Imagínate para hacer streaming, o sea, que alguien que Ah, está del bueno. otro lado del océano pueda ver un streaming, o sea, no es costeable. Entonces, en realidad este es el principal motivo por el cual seguimos dependiendo y seguramente seguiremos dependiendo de esta infraestructura crítica física cableada. Porque en realidad, pues eso sucede. O sea, la conexión de Wi-Fi en realidad es el último punto, nada más, ¿no? O sea, Ujú. porque en realidad no, aunque tú estés utilizando un Wi-Fi en tu celular, en tu computadora, en tu tablet, en donde sea, en realidad el Wi-Fi es únicamente de tu dispositivo al módem cercano que tú tienes. Porque además recordemos que pues esta tecnología casera, ¿no? Puesta en las oficinas, o sea, lo que es el Wi-Fi como tal, pues tiene una cobertura bastante limitada en cuanto a rango, ¿no? O sea, si tú no tienes repetidores ni nada y tienes una casa pues relativamente grande, seguramente te pasa que en ciertos puntos de tu casa pues no llega la señal, ¿no? O sea, está muy lenta o no te puedes conectar o se desconecta o lo que sea. Entonces, ahora imagínense que este servicio es de tu modem a tu celular. Ahora imagínate que esto fuera para cada aplicación, o sea, que tu modem tuviera que conectarse a Ticketmaster, a tu banco, a la página del streaming, a lo que sea, a través de satélite. Multiplíquenlo por la cantidad de gente que usa internet. Es imposible, imposible. Entonces, en realidad, la conexión real, es tu modem a tu celular, es Wi-Fi, ¿sí? ¿No? Si no estás Ujú. cableado, es a través de Wi-Fi, pero lo que recibe tu modem es todo cableado. O sea, tu modem está conectado a una fibra óptica que sale, ¿no? O sea, está en tu casa, sube hacia el techo o hacia, si estás en un edificio, pues hacia la azotea, y luego de ahí sale a la calle, ¿no? Se comunica a través de los cables de fibra óptica que van por ahí, y luego de ahí llega hasta una terminal donde está el operador de servicio, que es el que ustedes quieran, ¿no? Que ustedes tengan en su casa, y de ahí se va a otras terminales y de ahí se conecta por cableado a otros servidores y demás y demás y demás y demás. Entonces, eh, y pues todo esto depende de la conectividad internacional que tenemos con estos famosos y amados y odiados cables que se encuentran en el fondo del océano. Tan odiados y tan necesarios. Porque creo que es que además muchas veces damos como por sentado o sea, todo, ¿no? O sea, como que tú ya nada más llegas, prendes tu computadora o prendes tu celular y ya, Te sí, conectas güey, y ya. Instagram, esto, lo otro, pum, a subir una story, una fotito, etcétera. Pero ya cuando en realidad te pones a pensar como todo el proceso que tiene que seguir esa cosa, como de que, güey, o sea, cuando tú te conectas a Instagram, en realidad, sí, o sea, tu celular le manda esa señal si estás conectado por Wi-Fi, al modem de tu casa, el modem de tu casa lo manda a la terminal de tu ISP o proveedor de servicio, el proveedor de servicio se comunica a los servidores de Telegram, de Instagram o de Facebook o de donde estés subiendo la foto, y esos servidores hacen el posteo y entonces ya está accesible a todos los demás usuarios de Instagram, que cada quien se conecta desde su dispositivo y demás. O sea, es una cuestión bastante compleja que muchas veces no nos tomamos el tiempo adecuado y damos como por, pues así sucede, güey, ¿no? O sea, X. Sí, ya lo hacemos tan automatizado que se nos va todo lo que hay detrás. Ujú. Sí, pues se nos va la vida, señores, se nos va la vida. Ah, y aquellas épocas donde tenías que insertar tu disco de América Online Ándale, güey. Sí, sí, estaba para bastante, quitarle la línea a tu mamá y te regañara de estaba bastante ¿qué estás hablando, curioso, niño? digámoslo así, ¿verdad? Sí, pero pues en realidad así es como funciona, así es como funciona Internet hoy en día, ¿no? Y por eso es que, pues también es tan susceptible a miles y millones de fallas. Y no tiene que ver con un tema de ataque cibernético, de que están hackeando. No, es pues, las condiciones de la Tierra, del mundo, del planeta en general. Y pues aquí en realidad el tema, por ejemplo, que hemos visto recientemente de que se ha caído, el último grande creo que fue el que hablamos
No me acuerdo si fue AWS o Google. Alguno de esos dos. Eh, Pero ahí el caso es que fue una mala configuración. O sea, ni siquiera fue el cable, Creo que fue ¿no? AWS. Ahí fue, Sí, sí, sí. es mucho más probable que sea un error por por un humano, ¿no? De que alguien la cagó. Algún becario ya lo metieron ahí y ya nos jodió. A Se que en me realidad olvidó falle. ponerle commit. Sí, porque volvemos a lo mismo, ¿no? La mayoría de esta infraestructura, o sea, tendría que ser una cosa súper fuera de lo usual para que fallen 400 rutas al mismo tiempo, ¿no? O sea, un Sí, desastre en claro. realidad así que dices, uff, no, pues sí, ya valió madre, ¿no? Pero en general todo esto tiene respaldos, todo tiene como esta parte de disaster recovery para que, güey, en una situación sobrenatural o lo que sea, hay formas de poder, a lo mejor no con la misma calidad de servicio, pero vas a llegar. O sea, de que llegas, llegas. En cambio, un error humano, generalmente esos son los más costosos porque ahí sí es como de que, güey, o sea, lo configuró mal y adiós, cheto, bye, ¿no? Ahí sí, No, y adiós luego al el servidor. problema es encontrar la No. falla, porque es como, o Exacto. sea, si no hay un proceso de documentación de cambios o no hay Que bueno, reglas, y aún existiendo, o sea, no estás exento de... no sé si alguna vez a ustedes les ha tocado que a mí ya me ha tocado un par de veces que las benditas ardillas se tragan el cable de la fibra óptica. Y entonces es un proceso bastante tardado, o sea, no es algo simple, porque tiene que venir el de la compañía de internet, ¿no? Ya, Entonces primero checa aquí en tu modem de que, ay, güey, a ver, está llegando. No, aquí no está llegando, porque volvemos a lo mismo, como es fibra óptica, pues detectan la luz, o sea, no hay señal, entonces, mira, no, aquí no está llegando. Entonces tienen que ir y aquí, a ver, en este punto hay señal, no, no hay señal. En este punto sí, sí hay señal. En este punto sí, sí hay señal. Ok, entonces el problema está de aquí a acá. Entonces ya tienen que hacer el cambio completo, porque además, cuando estamos hablando de fibra óptica, no es como de que, ay, se trozó la fibra óptica, vamos a cambiar este pedacito. O sea, hay que cambiar un tramo bastante largo de fibra para poder reconectar a como estaba. Y además es muy sensible en la fibra óptica porque es como un vidrio, como un cristalito. Entonces se, se parte, se troza y adiós. O sea, no hay forma de arreglar eso, ¿no? O sea, no es como un cable de cobre que luego hemos visto miles de soluciones, sobre todo haz- a la mexa, ¿no? De que agarras y amarras dos y lo pones y listo, así, ¿no? O sea, ya está ahí colgando del hasta techo en figuritas de 300, cables ¿no? de cobre tienes. Pero ya está jalando, ¿no? O sea, o a las Sí, conexiones claro. eléctricas y demás. Es algo mucho más sensible y no tan simple de poder arreglar. Ahora imagínense esto a nivel del el océano, güey. O sea, de que, güey, localiza en dónde carambas se trozó la fibra o se la comieron o desapareció, se rasgó, lo que ustedes quieran. Entonces, por eso es que pues, es un proceso súper tardado el poder detectar en dónde está el problema y luego Y haz no los es como que pininos para pueda bajar repararlo, un güey. buzo Ajá. a, Sí, es a lo que su te cuenta digo. fibra, o O sea, no es sea, como aquí de que, no. ay, bueno, pues ya, ¿no? Se suben en una escalerita o a la azotea y ya, vamos a cambiar la fibra, ¿no? Se tardan un ratito, pero en un par de horas ya está tu servicio, ¿no? Ahora Digo, imagínate si nota aquí se nada más, tardan un par de horas en un servicio. Ahora nota nada imagínate los más, cables en el igual, un océano, dato güey, o sea, cultural. O sea, un buzo lo más que se puede sumergir con tanques especiales y todo, buceo técnico, muy técnico, son 60 metros. Puede que sea un poquito más, pero son 60 metros. Entonces, las fibras están a kilómetros bajo el mar. Entonces, no es como que alguien pueda, el técnico de Total Play, mira, ya lo encontré. sí. Imposible. Espéreme, joven, ahorita queda. Sí, se vuelve un tema complejo. Pero Sí. por eso hay tantos respaldos y tantas rutas alternas y tanta cosa ahí embebida dentro del mismo. Pero bueno, muchachones, espero que les haya ayudado este eh, episodio para tener un nuevo panorama de cómo funciona el internet, por si no lo sabían. A lo mejor si ya lo sabían es como de que, sí, una refrescadita del tema. Y nos vemos la siguiente semanita con un episodio de ¿se puede hackear una ciudad?
No sé, ¿Será? tal vez, quizás, a lo mejor. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios, quejas, sugerencias, felicitaciones y demás a través de todas nuestras redes sociales. Día Cero Ciber, el ciber con Y. Ahí nos encuentran. Eh, Primordialmente, lo que sí estamos checando constantemente es Instagram y Twitter. Por ahí también los comentarios que dejan en Spotify y en YouTube. Este, Todo lo demás sí lo checamos, pero TikTok la verdad es que casi no. Entonces, si es su plataforma de preferencia, mejor déjenos un comentario en el episodio. Es más fácil, la forma más eficaz de poder hacer llegar a ustedes la información. Si quieren algún tema en particular, si quieren resolver alguna duda, ampliar algún tema, lo que sea, ahí nos los pueden hacer llegar. Pero sí creo que lo más fácil es un mensajito en Instagram o en el mismo episodio. Es más sencillo porque así vemos a qué episodio pertenece el comentario y ok, aquí está esto. Entonces pásensela chévere bacano. Nos estamos guachando la siguiente semanita. Vámonos.